Muy bien, vamos entonces a la charla. Vamos a hacer una charla muy concreta para luego responder las preguntas. ¿Cómo percibir el sentido de la hora de la misericordia? Es lo primero que yo quisiera remarcar. La hora de la misericordia está dentro de estas 5 devociones pedidas por Jesús a Santa Faustina Kowalska. Por lo tanto, no hay que sacar la hora de la misericordia de todo este paquete espiritual que es un regalo que ha brotado del corazón de Jesús. La hora de la misericordia se inserta dentro de esas 5 devociones que todos nosotros debemos vivir porque todos somos devotos del Señor de la Divina Misericordia. Y podríamos decir que cada una de estas 5 devociones se encuentran conectadas y nos ayudan a vivir las exigencias que Jesús, a través de Santa Faustina Kowalska, ha pedido a toda la Iglesia para difundir su divina misericordia en todos los recovecos del universo. Siguiente, por favor. Entonces vamos a recordar lo que son las 5 devociones. Tenemos la imagen del Señor de la Divina Misericordia, que trae una exigencia. Ayer hablamos cómo esa contemplación de la imagen nos lleva a una serie de detalles que muchas veces se nos pasan. Por eso es importante contemplar, que es mucho más que mirar. Contemplar nos lleva a la oración. Hagamos oración contemplando la imagen del Señor de la Divina Misericordia. La hora de la misericordia, que es lo que hoy vamos a hablar, en síntesis, nos lleva a reservar un tiempo de oración a las 3 de la tarde con unas características que ahora vamos a explicar. La coronilla, que implica rezarla diariamente, no necesariamente a las 3 de la tarde, como vamos también a decir hoy en esta charla. Lo importante es rezarla todos los días. La fiesta de la Divina Misericordia, que hay que celebrarla con fe, piedad, mucho amor, el segundo domingo de Pascua, y debemos a San Juan Pablo II la institución de esta fiesta de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua, y la propagación de la misericordia, que no es otra cosa que practicar la misericordia, practicar todas las obras de misericordia, que son 14. Aquí tenemos las 5 devociones que nosotros no podemos aislar, desconectar. Todo está conectado. Contemplar la imagen del Señor de la Divina Misericordia, reservar un tiempo de oración a las 3 de la tarde, rezar diariamente la coronilla, celebrar nuestra fiesta, la fiesta de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua, y algo que es, digamos, la práctica, para no quedarnos en la teoría, la propagación de la misericordia a través de la práctica de las obras de misericordia. Estas son las 5 devociones y sería bueno hacer examen de conciencia en este momento si estamos viviendo cada una de estas 5 devociones. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿En qué momento Jesús le pidió a Santa Faustina la hora de la misericordia? El 10 de octubre del año 1937 en Cracovia. Entonces, ahora vamos a ver lo que significa la hora de la misericordia y para ello vamos a fijarnos en el diario de Santa Faustina Kowalska. Siguiente, por favor. ¿En qué números del diario está la petición de la hora de la misericordia? Tenemos que fijarnos en los números 1320 y 1572 del diario. Esos son los números donde se nos habla de la hora de la misericordia. Ahí encontramos qué es lo que Jesús verdaderamente pidió a Santa Faustina Kowalska sobre la hora de la misericordia.
números 1320 y 1572. Entonces, vamos a detenernos en estos números. A las 3 de la tarde, en punto, implora mi misericordia, especialmente por los pecadores. Y aunque sea por un breve momento, sumérgete en mi pasión, particularmente en mi abandono al momento de la agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para todo el mundo. Yo te permitiré entrar en mi dolor mortal. En esta hora yo no rehusaré nada al alma que me pida algo en virtud de mi pasión. Vamos a detenernos un momento aquí, en este número. El diario nos lleva al número 1320 para comprender lo que significa la hora de la misericordia. A las 3 de la tarde en punto implora mi misericordia, especialmente por los pecadores. ¿Qué pasó a las 3 de la tarde el Viernes Santo? Jesús dio su vida por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo a las 3 de la tarde murió y murió por cada uno de nosotros. Hemos costado la sangre de Cristo. Y Jesús nos pide a las 3 de la tarde en punto recogernos en oración y nos pide implorar su misericordia, especialmente por los pecadores. A las 3 de la tarde debemos meditar en lo que ha significado la muerte de Jesús y cómo Jesús ha derramado su sangre por los pecadores. Y todos somos pecadores. Y el Señor nos pide sumergirnos en su pasión, es decir, meditar en lo que Él ha sufrido por nosotros, particularmente en ese abandono que tuvo Jesús en el momento de su agonía. Como sabemos, Jesús fue abandonado por los suyos. Y al pie de la cruz, ¿quiénes estaban? María Santísima, María la de Cleofás, María Magdalena y el discípulo amado. Y punto. Los demás discípulos abandonaron al Señor. Las 3 de la tarde, el Viernes Santo, es la hora de la gran misericordia, porque Jesús ahí mostró que nadie tiene tanto amor como aquel que da la vida por sus amigos. Jesús lo dio todo por nosotros. Y el Señor quiere que reflexionemos, meditemos en lo que ha sido su entrega total por cada una de las almas. Por eso esa es la hora de la misericordia, es hora de gracia. Porque ahí la misericordia triunfó sobre la justicia. Fíjense lo que dice el número 1572 al final. La misericordia triunfó sobre la justicia. ¿Qué significa eso? Dios es infinitamente misericordioso y Dios es infinitamente justo. En Dios, la misericordia y la justicia se identifican porque Dios es infinitamente simple. En Dios no hay composición. La misericordia de Dios es justa y la justicia de Dios es misericordiosa. Pero Jesús remarca que el atributo más excelente de todos, con relación a Dios, es la misericordia. Todos queremos misericordia. Y Jesús, al morir por nosotros en la cruz, nos enseña que el atributo más excelente de Dios es la misericordia. ¿Por qué? Porque la palabra misericordia tiene que ver con la compasión hacia la miseria humana. Y no solamente se queda en la compasión, sino que se va a la acción. Jesús va a tener compasión de nosotros pecadores. Jesús no quiere que nadie se pierda y por eso entrega su vida por nosotros. El Viernes Santo a las 3 de la tarde es la hora de la misericordia, porque es la hora en que Jesús, al dar su vida por nosotros, tiene compasión de la humanidad pecadora y derrama su sangre para que nadie se pierda. Vamos ahora al número 1572 del diario. Hija mía, en esa hora procura rezar el Vía Crucis en cuanto te lo permitan los deberes. Y si no puedes rezar el Vía Crucis, por lo menos entra un momento en la capilla
y adora en el santísimo sacramento a mi corazón que está lleno de misericordia. Y si no puedes entrar en la capilla, sumérgete en oración ahí donde estés, aunque sea por un brevísimo instante. Exijo el culto a mi misericordia de cada criatura, pero primero de ti, ya que a ti te he dado a conocer este misterio de modo más profundo. Diario número 1572. Vamos a detenernos también aquí para entender lo que significa la hora de la misericordia. Y aquí está la clave de lo que debemos hacer. Fíjense, aquí no aparece para nada a las 3 de la tarde reza la coronilla. Repito, hay que rezar la coronilla. Pero Jesús no le dice a Santa Faustina a las 3 de la tarde reza la coronilla. Jesús, ¿qué le dice a Santa Faustina? Recógete a las 3 de la tarde y procura rezar el Vía Crucis, si es que te lo permiten tus deberes. Fíjense qué bueno es Jesús. Qué bueno que es Jesús. Jesús es muy humano. Si te lo permiten tus deberes. Muchos a eso la están trabajando. Hay muchas personas que a eso la están trabajando. Y no pueden rezar el Vía Crucis. El Vía Crucis demanda varios minutos. Ciertamente hay un Vía Crucis corto, pero de todas maneras te demanda algunos minutos. Si no puedes rezar el Vía Crucis, por lo menos entra un momento en la capilla y adora en el Santísimo Sacramento a mi corazón, que está lleno de misericordia, le dice Jesús a Santa Faustina. Eso tampoco es accesible para todos. No todos tenemos, como es mi caso, la gracia de tener el Santísimo tan cerca. Yo estoy ahorita como a unos 15 metros del sagrario. Aquí en mi búnker, que ustedes ya lo conocen de memoria, los que siguen las charlas, yo me siento muy acompañado de Jesús Eucaristía porque yo camino 10 metros y tengo la capilla de la casa parroquial. Ahí tengo un sagrario. Yo puedo hacer esto. A las 3 de la tarde, ir un ratito a mi capilla y ahí tener un momento de adoración. Pero la gran mayoría de ustedes no. Entonces, Jesús es tan bueno que nos da una tercera alternativa. Y si no puedes entrar en la capilla, sumérgete en oración ahí donde estés, aunque sea por un brevísimo instante. Fíjense, queridos hermanos, o rezas el Vía Crucis, si puedes, o vas a la capilla donde está el Santísimo a tener un momento de adoración, sobre todo adora la Divina Misericordia, o ahí donde estés, sumérgete en oración, recógete, ten unos minutos de silencio y medita en la pasión del Señor. Así que todos podemos hacer la hora de la misericordia, todos. No es necesario que vayas a un templo. Lo ideal sería, en primer lugar, rezar el Vía Crucis, o vas a una capilla donde esté el Santísimo, pero si no puedes, Jesús dice lo siguiente, repito, y si no puedes entrar en la capilla, sumérgete en oración ahí donde estés, aunque sea por un brevísimo instante. Exijo el culto a mi misericordia de cada criatura, pero primero de ti, ya que a ti te he dado a conocer este misterio de modo más profundo. Jesús es muy exigente. Fíjense que a Santa Faustina es a quien más le va a exigir. A quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Me viene a la memoria lo que una vez pasó con la Madre Teresa de Calcuta. Una vez una persona le dice a la Madre Teresa de Calcuta, Madre, como usted no se ha casado, usted tiene tiempo para ayudar a los pobres. Total, no está casada. Y la Madre Teresa de Calcuta le dijo, ¿qué has dicho? ¿Que no estoy casada? Yo estoy casada con Jesús y Jesús es el esposo más exigente. Y la Madre Teresa dejó callada a esta persona. Jesús es muy exigente, muy exigente. Y por eso a Santa Faustina Kowalska fue a quien más le exigió. Y Santa Faustina, mañana vamos a celebrar su memoria, respondió con una total entrega a las exigencias del divino esposo Jesús, el Señor de la Divina Misericordia. Siguiente, por favor.
¿Qué base bíblica tiene la hora de la misericordia? Los evangelios con claridad dicen que Jesús murió a la hora nona, es decir, a las 3 de la tarde. Jesús murió a las 3 de la tarde. Esto es totalmente bíblico. Está en los evangelios. Vamos a leer el texto bíblico. Y alrededor de la hora nona, clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. A la hora nona, Jesús da su vida por nosotros. A la hora nona, a las 3 de la tarde, es la hora de la misericordia, porque Jesús, al entregar su vida, al derramar su sangre por nosotros, tuvo compasión de nosotros, miserables criaturas. Hemos costado la sangre de Cristo. Elí, Elí, lema sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es bueno explicar estas palabras. Elí, Elí, lema sabactaní. No significa en realidad que el padre abandonó al hijo. ¿Cómo va a abandonar el padre a su hijo? Jesús está recitando un salmo. El salmo dice así: Elí, Elí, lema sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús está recitando un salmo que empieza así, pero luego termina alabando a Dios, glorificando a Dios. Jesús está orando en la cruz. Estas palabras de Jesús son una oración. Jesús está orando en la cruz y nos enseña que hay que orar en cada momento de nuestra vida. Cuando viene la cruz, hay que ponernos a orar, y así estamos imitando a Jesús en la cruz. Siguiente, por favor. ¿Qué exigencias formales trae la hora de la misericordia? Ya lo hemos visto, vamos a recordar. Reservar unos minutos a las 3 de la tarde para la oración. Y esa oración puede ser o rezar el Vía Crucis, o hacer una visita al Santísimo, o recogernos ahí donde estamos en un momento de oración contemplando la pasión y la muerte del Señor. Entonces, todos, creo, podemos hacer la hora de la misericordia. O rezas el Vía Crucis a las 3 de la tarde, o vas a una capilla donde esté el Santísimo expuesto, o te recoges en oración meditando la pasión del Señor. Y sobre todo hay que tener presente que la hora de la misericordia es un momento para orar por los pecadores. Por eso vamos a poner estos puntos que están todos ellos en las exigencias que Jesús pide a Santa Faustina Kowalska. ¿Qué implica espiritualmente hacer la hora de la misericordia? La oración se dirige a Jesús. Tenemos que dirigirnos a Jesús. Por eso hay que tener presente al Señor de la Divina Misericordia. Debe ser a las 3 de la tarde, eso sí. Eso es, como decimos en el lenguaje de barrio, ahora ya no se utiliza, impajaritable, ¿no? Ya no se usa mucho esa expresión. A las 3 de la tarde tiene que ser. Para que sea la hora de la misericordia es a las 3 de la tarde. Así que los que hacen siesta tienen que poner su despertador 5 para las 3. Debemos apelar a los méritos de la pasión y muerte del Señor. Hay que tener presente en ese momento los méritos de la pasión y la muerte del Señor en la cruz. Hay que tener presente esto. Yo voy a conectarme con la pasión y la muerte del Señor. Voy a ir al Calvario. Voy a ir al Calvario. Es el momento para ir al Calvario. Espiritualmente ir al Calvario. Tengo que hacer ese momento con fe y confianza en la divina misericordia. Es un momento en el día para hacer un acto de fe en la divina misericordia. Yo confío en la divina misericordia. Yo sé que el atributo más excelente de Dios es su divina misericordia. Y además hay que encomendar a los pecadores. Eso está en los números que les he leído. A las 3 de la tarde yo debo tener presente a los pecadores. Todos somos pecadores, quiero aclarar. No es que los pecadores son otros y yo soy el santito, de ninguna manera.
de ninguna manera, hermanos, humildad. Pero hay gente que vive más alejada de Dios. Estoy seguro que todos ustedes que se están conectando y que están siguiendo esta charla, con sus más y sus menos, se están esforzando por seguir a Jesús. Y eso es bastante, pero podemos mejorar. Con humildad hay que mejorar en nuestra vida cristiana. Jesús tiene presente sobre todo aquellos que viven con pecados graves y que tienen el corazón endurecido. Por eso, cuando hablamos de encomendar a los pecadores, estamos hablando de esos hermanos nuestros que han desconectado totalmente de Dios. Incluso algunos de ellos se gozan en el pecado o difunden el pecado, que es lo peor. Y eso se llama escándalo. Entonces, a todas esas personas, y nadie está libre de estar en ese grupo, repito, nadie está libre de estar en ese grupo, los grandes pecadores. Todos somos pecadores, pero hay gente que como que se goza en el pecado y además hacen orgullo del pecado, pues a todos ellos hay que encomendarlos en ese momento. Y encomendar a aquellas personas que difunden el mal es una obra de misericordia. La misericordia de Dios es infinita, que quede claro. Por eso, uno de los puntos que está ahí es hacer la obra de la misericordia con fe y confianza en la divina misericordia. Yo confío que el Señor les va a tocar el corazón a todos aquellos que lo ofenden y que además difunden el pecado en el mundo, incluso algunas personas muy perversas que parece que están atadas por el maligno. Todos ellos deben estar presentes en nuestra oración. Hay que encomendar a los grandes pecadores. Y vuelvo a decirlo, nadie está libre. Hermanos, mucha humildad, nadie está libre. En la casa del jabonero, el que no cae resbala. O como decimos aquí, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Nadie está libre. Por eso, a ser muy humildes también. Y además, la obra de la misericordia debe ser un impulso a practicar las obras de misericordia, ¿no? El hecho de que yo tenga mi momentito de oración, de recogimiento, debe significar que yo tome conciencia que la obra de la misericordia me lleva a ser misericordioso. No se olviden lo que les he dicho al inicio. Esa tablita de las 5 devociones es clave, porque no podemos desconectar la obra de la misericordia de la propagación de la misericordia que se hace con las obras de misericordia. Todo está conectado. Todo está conectado. Vamos con la siguiente diapositiva. La pregunta es, ¿debe rezarse la coronilla a las 3 de la tarde? Jesús no indicó la hora en que debe rezarse la coronilla. Esto es bueno decirlo porque veo algunos comentarios, preguntas ya desde ayer. Si rezas a las 3 de la tarde, no es que esté mal. Es una costumbre piadosa. Pero eso sí, o haces el Vía Crucis, o haces la oración eucarística, o te recoges en silencio meditando la pasión y luego rezas la coronilla. ¿De acuerdo? Se puede hacer, no está prohibido. Lo importante es rezar la coronilla todos los días. Y si tienes a alguien que está muy enfermo o que esté agonizando, la coronilla es la oración especial para acompañar al agonizante. La coronilla trae abundantes bendiciones, abundantes gracias. Como les he dicho, ya voy haciendo la propaganda, estamos haciendo los videos aquí en el santuario con cada uno de los grupos para que a través del Facebook, ya la próxima semana a las 3 de la tarde vamos a pasar la coronilla para que los que deseen conectarse a las 3 de la tarde en el Facebook puedan hacerla. Por lo tanto, la coronilla no está atada a las 3 de la tarde, pero es una costumbre que no está mal y que nos puede ayudar a meditar en la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué oración nos puede ayudar a meditar en la Divina Misericordia a las 3 de la tarde? Hay una oración, por ejemplo, en el número 187, entre otras, entre otras,
Sería bonito si es que tú lo que haces es recogerte en silencio a las 3 de la tarde para meditar en la pasión y muerte del Señor, que cojas tu diario y que busques algunos números donde se remarca el tema de la pasión y la muerte del Señor y lo que significa su misericordia hacia los hombres. Entonces, si vamos al número 187, tenemos lo siguiente, en el número 187, oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, manantial de misericordia para nosotros, en ti confío. Por ejemplo, esta oración nos puede ayudar a meditar en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, manantial de misericordia para nosotros, en ti confío. Aquí, por ejemplo, ya para terminar, tengo lo que dice el diario en el número 737. Son pocas las almas que contemplan mi pasión con verdadero sentimiento. A las almas que meditan devotamente mi pasión, les concedo el mayor número de gracias, dice el diario en el número 737. Repito, lo que Jesús dice. Son pocas las almas que contemplan mi pasión con verdadero sentimiento. A las almas que meditan devotamente mi pasión, les concedo el mayor número de gracias. Jesús es un buen pagador. Jesús es un buen pagador. Si tú a las 3 de la tarde meditas en su pasión, Jesús dice que yo les concedo el mayor número de gracias. Así que a vivir la hora de la misericordia, no hay que hacer cosas raras, no es nada del otro mundo. Qué bueno que es Jesús, que todo lo que nos pide se puede hacer. Todo lo que Jesús nos pide se puede hacer. Hasta aquí esta charlita y ahora podemos entrar en un breve diálogo con los hermanos. Pueden hacer sus preguntas, sus inquietudes, sus quejas, todo lo que deseen. Estamos aquí para responder. Esto es un tesoro y se llama el Diario de Santa Faustina Kowalska. Es un tesoro, es un clásico de la espiritualidad católica. Aquí tenemos una mina de oro y aquí hay material para ayudarnos a meditar en ese corazón misericordioso de Jesús, un corazón donde todos tenemos un lugar. Amén. Amén. Bueno, hermanos, los invitamos entonces a que puedan escribir sus preguntas para poder responderlas con el Padre Carlos, claro que sí. Padre Aquí ya Carlos, veo cuando... una pregunta. Sí, Sí, yo tengo una. sí. Usted explicó, ¿no?, lo que implica espiritualmente hacer la hora de la misericordia. Y dice que la oración se dirige a Jesús, ¿no es cierto? Pero en la coronilla nosotros decimos, Padre eterno, nos dirigimos a Dios, Padre, ¿no es cierto? Sí. Sí, efectivamente, Entonces, la coronilla se dirige al Padre. Eso sí es verdad. La coronilla se dirige al Padre. Le ofrecemos al Padre la única víctima que le agrada, que es su propio Hijo. Y por eso la coronilla puede acompañar la hora de la misericordia, pero no podemos quedarnos solo con la tenemos unos coronilla, pequeños sino que problemas. tenemos... Pedimos paciencia y de la señora. Eh, ¿Me escuchas? La coronilla se dirige al Padre y por eso la coronilla no reemplaza, digamos, el hecho de vivir el Vía Crucis y el hecho de hacer la adoración eucarística o de tener un momento de silencio meditando la pasión del Señor.
queridos hermanos. A ver, están preguntando aquí sobre si se puede meditar pasajes del Evangelio en relación con la pasión y la muerte de Jesús. Sí, también podemos hacer eso. Sí, cuando Jesús dice, recógete, es decir, ten un tiempo de silencio, puedes utilizar los pasajes del Evangelio donde se habla de la pasión y la muerte de Jesús. Ya volvió Meche del más allá, tuvo un arrebato místico. Bueno, para responderte, no sé si has escuchado, la coronilla se dirige al Padre, efectivamente, y le ofrecemos al Padre la única víctima que le agrada, que es su Hijo Jesucristo. Entonces, la coronilla no puede reemplazar a lo que Jesús ha pedido, acompaña, la coronilla acompaña, pero hay que hacer o el Vía Crucis, o la adoración eucarística unos minutos, o recogernos también unos minutos en silencio meditando la pasión y la muerte del Señor. Y preguntaba Juan Carlos Lescano que si podía meditar en los pasajes del Evangelio que nos hablan de la pasión y muerte del Señor. Por supuesto que sí. Ese recogerse en silencio nos puede llevar a meditar lo que dicen los Evangelios sobre la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo y su muerte en la cruz. Bien, tenemos aquí, voy a mostrar una pregunta para algún texto en especial para meditar la pasión y muerte de Jesús. Bien, pues pueden ustedes, voy a coger mi Biblia, aquí tengo la Biblia, pueden coger ustedes los relatos de la pasión del Señor. Por ejemplo, pueden ir al Evangelio según San Mateo y leer el capítulo 26 y 27 de San Mateo. Pueden ir al Evangelio según San Marcos y leer, por ejemplo, el capítulo 14 y 15. Pueden ir al Evangelio según San Lucas y leer el capítulo 23. Y pueden ir al Evangelio según San Juan y leer el capítulo 19. Además, hay algunos textos que también pueden meditar. Por ejemplo, hay un texto que a mí me ayuda mucho a meditar en lo que significa la pasión y muerte de Jesús. Lo estoy buscando ahora, en este momento, para leerlo, porque no me lo sé de memoria, pero está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto. ¿No? Hemos sido rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Bien, vamos a publicar otra pregunta. A ver por aquí, ¿qué tenemos? Esta. Padre, la oración diaria es la de la Divina Misericordia y el Santo Rosario. Y esta pregunta se repite en varios hermanos nuestros, ¿no? Necesariamente los católicos tenemos que rezar ambas oraciones o con una de ellas es. Buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, voy a poner una frase que está en latín, que la han recomendado muchos santos, y luego la voy a traducir, ¿no? Muchos santos han dicho, non multa sed multum. ¿Qué ha dicho, padrecito? ¿Con qué se come eso? Ahorita lo explico. Non multa sed multum. Non multa, no muchas cosas, no muchas oraciones, non multa sed multum, sino pocas y bien hechas. Ese es el criterio, ¿de acuerdo? No muchas oraciones, no muchas devociones, sino pocas y bien hechas. Apliquemos esto a las preguntas que están haciendo, si la oración diaria es el rosario y la coronilla. A ver, tú tienes que ser realista, hay que ser realistas. ¿Qué puedes hacer bien? Porque trabajas, eres ama de casa, tienes muchas cosas que hacer.
Entonces, mira qué cosas puedes hacer bien, ¿no? Bendito sea Dios si puedes tener el Santo Rosario todos los días, y yo lo recomiendo, y la coronilla. Bendito sea Dios, y hay que hacerlo bien. Pero ya no te llenes de más cosas y de repente añadiría 5 minutitos de oración mental, ¿no? Que pueden ser a las 3 de la tarde, ¿no? 5 minutitos de oración mental, o puede ser en la mañanita también, unos minutitos para conversar con Jesús. Entonces, no nos llenemos de demasiadas oraciones o demasiadas devociones, porque al final no hacemos las cosas bien y hay que hacer bien la oración. Entonces, que cada uno vea qué puede hacer. A mí me gusta recomendar lo siguiente, ¿no? Unos minutos de oración personal, que cada uno vea en qué momento, preferible en la mañanita. El Santo Rosario, tenerlo en un lugar, en un momento indicado en el día donde uno puede hacerlo, y la coronilla, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión también de organizarse, ¿ya? Pero no aumentar demasiadas devociones y no llenarse tampoco de novenas, porque si puedes hacerlo bien, bendito sea Dios, ¿eh? Entiéndame bien, no les estoy quitando la piedad, entiéndame bien. Pero hay que ser realistas, pues, ¿ya? Hay que ser realistas también. Bien, dicen, ¿la coronilla se puede rezar también en la noche? Sí, claro, ¿no es Por, cierto? Se puede por rezar en cualquier supuesto, momento puedes hacerlo y en la las veces que noche. querramos. Ah, sí, las veces que queramos y en la hora que quieras. De repente, hermana, tienes insomnio 3 de la mañana, ponte a rezar, ¿no? La coronilla, ¿ya? Así De ac que bendiciones y puedes rezar varias veces la coronilla. Padre Carlos, ¿qué Biblia utiliza usted, por favor? ¿Qué Buena Biblia pregunta. recomienda? Dice A ver, Elizabeth Chandubí. a ver, una pregunta interesante de la hermana Elizabeth. A ver, para los estudios, para las clases de teología, la Biblia de Jerusalén, ¿ya? La Biblia de Jerusalén. Para las clases que doy en la parroquia, utilizo la Biblia del Pueblo de Dios, ¿no? Y también la Biblia de la llamada Biblia latinoamericana, que es un lenguaje más accesible a la gente, ¿ya? Lo importante es que sea una Biblia católica. 73 libros, 46 libros el Antiguo Testamento, 27 el Nuevo, y que tenga la aprobación de un obispo de la conferencia episcopal. Eso es lo importante. Yo, como doy clase de teología, uso la Biblia de Jerusalén en aulas universitarias, porque es más técnica, tiene una traducción más fiel al original, pero en un plano ya de parroquia y un plano de clases con personas pues de parroquia, uso más la Biblia del Pueblo de Dios o la latinoamericana. Bien, Padre Carlos, ¿cuáles son los frutos que deben ser visibles en la vida de los devotos de la Divina Misericordia? Muy buena pregunta de nuestra hermana Liliana, muy buena pregunta. Se tiene que notar que somos de Cristo. Se tiene que notar que somos de Cristo. Se tiene que notar que somos devotos del Señor de la Divina Misericordia porque practicamos las obras de misericordia. Ayer puse una cita que parece que le gustó a algunas personas porque me la pidieron después, Santiago 2:17, ¿no? Santiago 2:17. La fe sin obras está muerta. Y hay otra cita, la fe actúa por la caridad, que está en Gálatas 5:6, ¿no? La fe actúa por la caridad. Entonces, respondiendo a la pregunta de la hermana Liliana, con tus obras marcadas por la misericordia. Así se tiene que reconocer que eres devota del Señor de la Divina Misericordia. Y no nos olvidemos de las obras de misericordia espirituales, porque muchas veces nos quedamos solo con lo social, ¿ah? Hay que ayudar a los pobres. Claro que hay que ayudar a los pobres. Hay que dar de comer al hambriento. Por supuesto. Hay que vestir al desnudo. Claro que sí. Pero también hay que perdonar. Hay que tener paciencia. Hay que corregir. Hay que aconsejar. Ahí ya tenemos 4 obras de misericordia espirituales que muchas veces nos las pasamos olímpicamente. Así que cuidado con las obras de misericordia espirituales. No nos quedemos solo con las obras de misericordia corporales. Valeria Casado dice, ¿qué Aquí significa tenemos una mística. cuanto más ames el sufrimiento, tanto más puro será tu amor hacia mí? Le dijo Jesús a Faustina. ¿Qué significa Buena pregunta. esa No se frase, Padre? trata de algo masoquista, que quede claro. El cristiano no es un masoquista. No amamos el sufrimiento por el sufrimiento. Esto hay que aclararlo. No amamos el dolor por el dolor. No somos masoquistas.
Amamos el sufrimiento en cuanto que es la cruz que tenemos que abrazar unidos a Jesús. Es muy diferente decir amo el sufrimiento por el sufrimiento que amo el sufrimiento porque me lleva a Jesús. Es muy diferente. Entonces hay que asumir el sufrimiento, el dolor, las frustraciones. Hay que asumirlas con Cristo, por Cristo y en Cristo. Esa es la diferencia entre un cristiano y un fakir. Nosotros no somos fakires, ¿ah? Nosotros asumimos el sufrimiento, el dolor, las frustraciones, etcétera, con Cristo, por Cristo y en Cristo, y nos volvemos ofrendas agradables a nuestro Padre Dios porque estamos unidos a Cristo. Eso es lo importante cuando hablamos de la enfermedad también. La enfermedad es un medio maravilloso de ser una ofrenda agradable a Dios Padre porque nos configura con Cristo en la cruz. ¿Dónde nos podemos unir para rezar la Divina Misericordia? Bueno, pueden unirse a Telejuan, ¿no? Donde creo que aparezco sin canas, porque se hizo la grabación hace 4 años y muchas personas pues se han quedado con ese rostro, ¿no? Pueden unirse también a EWTN, que creo que también transmite La Coronilla. Y muy En pronto YouTube pueden unir también, en YouTube en también hay YouTube. muchos grupos que transmiten la coronilla en vivo, ¿no? Y es más, o sea, muchas parroquias hacen transmisión en vivo, incluso con el Santísimo también a las 3 de la tarde, padre. Sí. Y bueno, el cherry ahí, padre, nuevamente, ¿no? Ya pronto vamos a poder tener la coronilla con todos los grupos de nuestra comunidad parroquial. Sí, todos los grupos están siendo grabados para pasar constantemente de lunes a domingo a las 3 de la tarde La Coronilla. Aquí hay unas preguntas interesantes. Ajá. Por ejemplo, aquí hay una hermana de también mi anterior parroquia, Corazón de María, la señora María Vargas, que dice, muy humana, ¿no? Dice, Padre Carlitos, siempre muy cariñosa, a veces rezando la coronilla o el rosario me quedé dormida y cuando me desperté lo he completado. Hago bien, hace muy bien, señora María Vargas, hace muy bien. Somos humanos, no te desanimes, ¿no? Jesús también dormía en la barca. Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Estaba durmiendo en la barca, Jesucito, estaba cansado. Ahora bien, recomiendo que si uno pone la oración muy tarde, es lógico que uno se quede dormido. Entonces no se recomienda poner la oración muy tarde. Lo ideal es hacer la oración personal muy temprano y también el rosario colocarlo en un momento en que uno está despierto o tiene energía, ¿no? Porque si te pones a rezar el rosario de repente a las 10 de la noche y ya pues uno está teniendo todo el peso del día encima, es muy probable que nos quedemos dormidos. Entonces de la oratio pasamos a la dormitatio. Padre Carlos, recién estoy empezando a rezar la coronilla al repetir Padre Eterno, pero no lo entiendo. ¿Podría hacer una breve explicación del significado? Claro, decimos, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. En realidad lo que nosotros estamos haciendo es ir al Calvario. Ahí Jesús ofreció su vida al Padre y nos estamos uniendo a la ofrenda de Jesús al Padre. La única ofrenda que agrada al Padre es la de su Hijo Jesús. Y al rezar la coronilla, nosotros, repito, estamos actualizando lo que pasó en el Calvario. No es que estamos volviendo a matar a Jesús, no es que estemos volviendo a crucificar a Jesús, estamos actualizando en la oración lo que pasó en el Calvario y le decimos a nuestro Padre Dios que vuelva a contemplar la víctima que a Él le agrada, que es Jesús. Y nosotros nos unimos a esa víctima. La única víctima agradable al Padre es Jesucristo. Eso es lo que hacemos cuando rezamos la coronilla. Y Jesús nos une consigo y también nosotros nos volvemos ofrendas agradables al Padre. Dice Romanos 12:1, sean hostias vivas, hostias santas, hostias agradables a Dios Padre por medio de Jesucristo. Eso es lo que hacemos cuando rezamos la coronilla. Bien,
Bueno, vamos terminando entonces, padre, nuestra transmisión. ¿Usted por ahí tiene alguna pregunta que quiere Sí, hay resaltar, padre? preguntas, sí, aquí hay preguntas y me alegra que la gente pregunte, ¿no? Porque uno puede guiarles. El rosario se puede rezar realizando otras actividades, ejemplo, caminando, cocinando, es correcto. A ver, lo ideal es reservar un tiempo para rezar el rosario y punto. Eso es lo ideal, ¿no? Caminando, sí se puede, te vas caminando, no estás escuchando música, no, muchas veces lo he hecho, yo no me considero ejemplo por si acaso, ni modelo para nadie, pero a veces yo sé que no voy a poder tener otro momento para rezar el rosario y a veces cuando me piden, por ejemplo, visitar una casa y me gusta caminar y son 10 cuadras, voy rezando el rosario tranquilo, ¿no? Aunque a veces siempre me encuentro con gente y ya pues ya se interrumpió, pero hay que salvar a la gente, ¿no? Entonces, está bien rezar el rosario caminando, si es que sabemos que tenemos un trecho largo donde podemos de alguna manera tener un tiempo de silencio. Ahora, rezar el rosario cocinando o haciendo otras cosas, no lo aconsejo porque nos vamos a distraer, ¿no? Entonces, no es bueno hacer 20 cosas al mismo tiempo. No es bueno, ¿no? Salvo que uno no tenga ya otro momento, ¿no? Pero sería algo extraordinario, ¿no? Entonces, hay que hacer las cosas bien y reservemos unos minutos para rezar el rosario como tiene que ser rezado. Dice Padre Carlos, los dos rayos que brotan del corazón de Jesús también simbolizan los sacramentos de purificación, como el bautismo y reconciliación, además de la Eucaristía. Sí, ayer hablábamos del bautismo y la Eucaristía, pero si somos más teológicos, podemos decir, el rayo pálido, que representa el agua, también nos lleva, siguiendo a San Ambrosio, a las lágrimas. Decía San Ambrosio, decía que el agua, en primer lugar, es el agua del bautismo. Por eso hablábamos ayer del bautismo, los rayos pálidos, y la Eucaristía, los rayos rojos. Pero algunos padres de la iglesia, como San Ambrosio, dicen que el agua, aparte del bautismo, me lleva también a la penitencia, a la reconciliación, porque cuando tú te confiesas, tú tienes que llorar tus pecados. Entonces están las aguas de las lágrimas. Entonces podemos decir también que esos rayos pálidos me conducen al sacramento de la confesión. Padre, si una persona fallece lejos y rezamos por esa alma, le ayudamos también al encuentro con el Señor, por supuesto, es la señora María Aguilar, ¿no? La mamá que ha escrito. Bendiciones, ya le saludaré personalmente su viaje. A ver, por supuesto, porque la oración no conoce límites ni de espacio ni de tiempo. ¿Ya? La oración no conoce límites ni de espacio ni de tiempo. Entonces yo puedo estar rezando en este momento, aquí, por los agonizantes que están en Pekín. Y esa oración tiene su eficacia. La oración no conoce límites ni de espacio ni de tiempo. Por eso la oración nos hace poderosos. Muchas veces les he dicho esto que San Agustín de una manera genial enseñaba. San Agustín decía que Dios gobierna el mundo, la oración gobierna a Dios. Una palabra pues contundente, ¿no? Sobre lo que es la oración, el poder de la oración. Dios gobierna el mundo, la oración gobierna a Dios. Salvador Salgado desde México dice, Padre Carlos, ¿cómo le hace para tener tantas actividades? Misa, rosario con exposición al Santísimo, catequesis, charlas, cursos, Radio María, congresos Perú Católico, duerme tarde, se despierta temprano, prepara toda actividad, asesora grupos, escribe también. Felizmente no tiene WhatsApp, ¿no? Y lo vemos tan fresco y de muy buen humor, Padre Carlos. ¿Cuál es su secreto, Padre Carlos? ¿Duerme echado o duerme parado, Padre Carlos? Duermo como los gallos, parado. No, mentira, duermo bien. Yo solamente una vez en mi vida, voy a hacer una confesión general, una vez en mi vida no he dormido una noche, fue, me acuerdo, la última clase en la uni, porque estaba en un grupo y tenemos que hacer una maqueta. Yo nunca me he trasnochado, ¿eh? Esa fue la única vez en mi vida, porque como era en grupo y no habíamos terminado, tuve que quedarme toda la noche
con mi grupo terminando una maqueta. Fue la única vez en mi vida. A ver, bueno, hermano, muchas gracias por lo que he escrito. Reza por mí y ¿qué te puedo decir? Yo lo que cuido mucho es la oración en la mañanita y creo que eso es lo que me ayuda a poder llegar, no a todo, porque hay que ser honesto, no se llega a todo y muchas veces uno de los dolores que tiene todo sacerdote es que a veces no se llega a todo, pero tratamos de llegar a todo. Y eso sí, trato de cuidar todos los días la oración diaria, muy tempranito, y el Santo Rosario. Yo creo que desde que soy seminarista no he dejado un solo día de rezar el Santo Rosario. Y por supuesto la misa diaria, que para mí es lo máximo. Entonces a partir de ahí el Señor va acomodando las diferentes actividades. Bueno, rece por mí, desde México, ¿no? Rece por mí y Sí, yo rezo por usted. Ánimo, y cuando esté ahí frente a la imagen de Guadalupe, una rezadita por este siervo inútil. listo. Padre Carlos, vamos terminando entonces nuestra transmisión. Bendiciones para todos. Muchas gracias por seguir este programa y les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos y a decir siempre, Jesús, en ti confío. En ti confío. Muchas gracias entonces. Nos encontramos mañana. Muy buenas noches.